Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con lo que estamos viendo desde hace varios días acerca del Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp. Vamos a continuar con lo que es el manejo del testimonio de los mártires, pero también una partecita que nos quedó acerca de la Iglesia Divina Institución. Vamos a invocar al Espíritu Santo, como siempre, para pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude, que nos dé discernimiento en las cosas que estamos aprendiendo, lo que estamos meditando. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a continuar entonces acerca de la Iglesia. Y en el 248 nos dice: no pudo obtenerse éxitos tan sorprendentes solo por industria humana. O sea, en el momento en que se empieza a conocer a la Iglesia Católica a través de los apóstoles, pues alguien puede decir: es que lo que pasa es que humanamente fue un éxito. Pero no, tiene que ver el aspecto divino. Por eso dice: no era posible obtener éxito tan sorprendente solo por la industria humana, sino que es fuerza convenir en que lo realizaba el poder de Dios omnipotente. ¿Cuántos santos hemos visto a través de la historia que han hecho cosas extraordinarias? Y eso no ha sido solamente por su parte humana, la cual pues también interviene lógicamente, sino a través también de la fuerza de Dios. Mucho más el desarrollo de la Iglesia a través de la divinidad de Jesús. Dice: realmente, si es cosa tan difícil, ¿por qué no decir así imposible, conseguir que un solo hombre, renunciando a su convicción, se rinda a un parecer que le repugna o se le hace duro admitir? ¿Cómo se explica, si no es por intercesión especial de Dios, el tan gran número de hombres de toda condición se determinan en tan breve tiempo? Porque acuérdense que en muy poco tiempo se logró evangelizar y bautizar a muchas personas. Dice: de tan gran número de hombres de toda condición se determinaran en tan grave tiempo a abrazar y confesar con tanta constancia una doctrina tan opuesta a las inclinaciones de la sensualidad y el orgullo humano. Sí, porque pues si queremos seguir a Jesucristo, vean qué interesante, pues no le podemos seguir de una manera muy sencilla. A veces uno puede decir: es que lo que pasa es que son muchas las exigencias que nos piden en la iglesia. Ha pasado y he visto casos en donde a lo mejor padres de familia, algunos, padrinos algunos, pues se quejan porque tienen que ir a escuchar pláticas. O a lo mejor se van a casar y se quejan también por la iglesia y se quejan porque se van a escuchar pláticas. Ciertamente, pues puede parecer algo un poco incómodo, pero tenemos que educarnos en la fe. Hay una frase que ya hemos dicho en alguna ocasión que dice: católico ignorante, futuro protestante. Y eso es algo que decía un sacerdote que ya falleció, y tiene razón. Si nosotros, por ejemplo, carecemos de información, es fácil que venga cualquier persona de una denominación y nos convenza y nos alejemos de la fe verdadera. Por eso entonces tenemos que ver que no solamente es el aspecto humano, sino también el aspecto divino. Y en el 249 dice: ¿qué se sigue de aquí? Dice: si solo Dios pudo obrar esta propagación tan rápida y asombrosa de la iglesia, se sigue necesariamente que la iglesia es institución divina. También otras religiones se han propagado con mucha rapidez, tales como el maometismo, el protestantismo, etc. Pero la razón de su rápida propagación está en que, lejos de refrenar las pasiones, las halagan, permitiendo satisfacerlas según el antojo de cada cual. Es decir, si hablamos de una religión, ¿verdad?, que acepte, porque ya hay muchas que acepten muchas cosas que Jesucristo no acepta, entonces pues eso va a conseguir adeptos. ¿Por qué? Porque va a hacer las cosas del mundo. Y si me voy a meter a un lugar donde todo es aceptado, pues ¿dónde está el sacrificio? En cambio, en la Iglesia Católica, si lo llevamos bien,
al ser la institución de Jesucristo, pues tenemos que hacer dos cosas importantes que son difíciles. Una es cumplir los mandamientos de Dios y de la iglesia. Y la otra es vivir y hacer los sacramentos. Entonces no es fácil. Ahora, si yo estoy en la iglesia y no comulgo, no voy a misa, no cumplo los sacramentos, no cumplo los mandamientos de Dios de la iglesia, entonces pues sí se me va a hacer fácil, claro, porque en realidad no estoy en ningún lado. Porque si pertenezco a algo, tengo que hacer lo que ahí me menciona. Si yo pertenezco, por ejemplo, a una institución X, social o laboral, pues tengo que cumplir con mis obligaciones que me piden en mi trabajo, ¿no? Aquí mala la comparación, pues en ese aspecto es algo similar. Si estoy en la iglesia, tengo que cumplir lo que me manda de la iglesia. ¿Y qué es? Lo que Jesucristo ha mandado. Y en el número 3 dice testimonio de los mártires. ¿Cuál es la tercera prueba de la divina institución? El testimonio de los mártires, que es un martirio. Es la tolerancia paciente de la muerte a una pena mortal impuestas en odio a la fe y de una virtud cristiana. Martirio significa propiamente testimonio y mártir testigo. A través de la historia en la iglesia ha habido muchísimos mártires, aún en el tiempo actual. Gente que ha sufrido algo y lo ha ofrecido por Dios incluso a la muerte. Pero aquí el martirio no solamente nos referimos, yo creo, a ese tipo de personas, que es algo loable, porque también hay martirio cuando conocemos a un enfermo, a una persona que está sufriendo, pero tiene fe en Dios y ofrece el sufrimiento por la salvación de los demás. Yo he conocido personas que están sufriendo. Me viene a la mente el que tengo leído hace poquito de Carlos Acutis. Leí un libro, estoy leyendo un libro de la mamá de este beato Carlos Acutis. Y él decía que cuando más se sentía mal, que ya estaba a punto de morir, le decía a su mamá, lo estoy ofreciendo por mí mismo, por todos, ¿verdad? Entonces, ese sufrimiento que para muchos, cuando hay una enfermedad, podemos tomarlo como un momento de desesperación, de enojo, de reclamo a Dios. Si nosotros vivimos nuestra fe correcta, es un martirio, lo ofrecemos a Dios, entonces es algo redentor. Suena ilógico para el ser humano, para el mundo, que yo pueda una enfermedad ser causa de salvación, ser causa del sufrimiento de algo redentor, ¿verdad? Hay algunas religiones que lo que dicen es, pues no hay que sufrir, pero Jesús no es que diga, vamos a sufrir, no, tampoco se trata de eso. Jesús lo que nos enseña es ofrecer ese sufrimiento por nosotros mismos y por los demás. En el 252 dice, ¿cómo prueban los mártires la divina institución de la iglesia? Por su multitud, eran muchísimos que pasaban estas cosas, por su condición y estado y por la crueldad y duración de los tormentos. Por la multitud, dice, algunos hacen subir su número de 11 millones durante los 3 primeros siglos. Fíjense, 11 millones de mártires, de gente que ofrecía el sufrimiento porque los estaban persiguiendo, los estaban matando, nada más en los 3 primeros siglos, cuando empezó el cristianismo. Eso se comprende si se considera que en el espacio de estos 300 años hubo 10 persecuciones generales en toda la extensión del Imperio Romano, el cual contenía en aquella época casi todo el mundo conocido. Sí, porque pues todavía no se conocía América. Fue tan grande el número de víctimas que Diocleciano y Maximiano se vanagloriaban a principios del siglo IV de haber exterminado la raza de cristianos y aniquilado su religión. Es decir, estas personas, pues jefes de Estado de aquel tiempo, pues estaban felices porque decían, ya son tantos los que matamos a los católicos, que pues ya no debe haber ninguno, pero no fue así. Siguieron estando más. Segundo, condición y estado de los mártires. Eran personas de todos los estados y edades, niños, vean, había niños, niñas, jóvenes, ancianos, sabios, ignorantes, ricos, pobres, hombres y mujeres de todas las clases. Porque podría uno pensar, pues era gente que no tenía estudio, entonces, como se dice coloquialmente, le lavaban el cerebro, le hablaban de un Jesús y órale,
que murieran por él. No. Dios les daba la conciencia y ellos se daban cuenta que, como por ahí nos dice en la palabra, morir es una bendición en el aspecto de cuando se ofrece a Dios. Pero no solamente eso decimos, sino también el aspecto de ofrecer a Dios nuestros problemas. No llegar tanto al martirio, si no es el caso, pero sí ofrecer nuestras cosas. Diario tenemos cosas que ofrecer a Dios en agradecimiento y también de sufrimiento. Pero tengo dos opciones cuando estoy sufriendo. Una, quejarme y seguir sufriendo. Y la otra es tratar de hacer algo para no sufrir, pero si no se puede, pues ofrecer ese sufrimiento a Dios. Luego, ¿cómo era posible que no siendo por una causa divina se entregasen tantos millones de almas, fíjense, de todas las clases una muerte voluntaria? Y digo voluntaria porque estaba en su mano liberarse de ella siempre que quisiesen. Ahorita me acuerdo de la película de La Cristiada que nos redacta o que nos enseña acerca de la vida de Joselito, que le decía a su padrino, lo único que tienes que decir es renegar de Dios. Que digas que pues sirves a la patria, que sirves a México, al gobierno, pero él agarra y dice no, eso va a ser causa de condenación y dice Joselito que viva Cristo Rey y María de Guadalupe. Y eso le sirvió para que les raspara los pies, no sé si has visto esa historia porque fue real, y después que lo empujaran a una fosa. Entonces, esos ejemplos que son más de este tiempo, pues nos hablan acerca de estos mártires que ante una situación así, pudiendo decir detesto o no acepto la fe, no deciden hacer eso. Por una sola palabra, con un no creo, aquí lo dice, con un solo, vean, y este fue escrito, pues, más o menos con esa época, con una sola palabra, con un no creo, con un solo grano de incienso ofrecido al ídolo, se le hubiera dejado libres, porque había muchos ídolos, sobre todo en ese tiempo, bueno, ahora son otros ídolos, y entonces se les decía, a ver, adora a esta estatua, adora a tal o cual ídolo o gobernante. Y muchas veces se les hubiera colmado de honores, ni cómo era tampoco posible que un niño balbuciente, la tierra doncella, el trémulo anciano, tanta multitud de mártires triunfaran de la muerte, si no triunfase en ellos el triunfador del mundo, el gran mártir que es Jesucristo. El vivo Jesucristo, al momento de morir en la cruz, fue por algo injusto. Por eso, al ser algo injusto, también, aún ofreciendo Jesús su muerte al Padre por la salvación de nosotros, pues fue un martirio, ¿verdad? Y esto sube de puntos si se considera la naturaleza de los tormentos a los que se le sometía. Claro, porque no eran tormentos sencillos. El mismo Jesucristo, recordemos todo lo que padeció en la cruz, no fue una muerte rápida, fue una muerte con sufrimiento, y con un sufrimiento llegado al límite por amor a nosotros. 3. Crueldad y duración de los tormentos. Se estudiaba en inventar los suplicios más espantosos y se presentaba a los mártires antes de emplearlos para estremecerles con su vista y obligarlos a negar la fe. Es decir, querían obligarlo, decirle, tienes que renegar de tu fe, y ellos decían que no. Los potros de hierro, los toros de metal, los garfios de acero, los hornos encendidos, los ponían y los quemaban, las calderas de aceite hirviendo, la hoguera. Tal era el cuadro que presentaba regularmente en su vista antes de principiar sus martirios. Estos se ejecutaban unas veces con tal furor que hacían estremecer y temblar hasta los más animosos, y otras con tanta lentitud que los ponía en una prueba aún más dura y rigurosa. Promesas, amenazas, invención de tormentos nuevos, camas deliciosas, camas encendidas, nada quedaba que hacer al ingenio y a la crueldad para vencer su constancia, y nada bastaba para vencerla. Es decir, a esas personas que les atormentaban, que eran mártires, buscaban la manera de que renegaran. Eso nada más era el deseo de decir, ¿sabes qué? Mira, ¿ahí dónde está tu Dios? ¿A dónde está tu Dios? Y en la vida actual también nos puede pasar a nosotros. Cuando tenemos un problema, nos viene a la mente una voz que no es de Dios, que pues sabemos que es del enemigo, que dice, a ver, ¿no que tu Dios te cuida? ¿No que tu Dios te quiere? ¿Por qué estás pasando este problema entonces?
Y yo he de decir, bueno, lo estoy pasando porque lo tengo que pasar. Porque como decía Job, tengo que agradecer lo bueno y lo malo. En el 253 dice, ¿qué prueba esta constancia heroica de los mártires en sus tormentos? Esta constancia heroica de los mártires en sus tormentos prueba que Dios mismo atestiguaba por ellos que la iglesia por la cual morían, porque había una razón por la cual se ofrecía, es verdaderamente institución divina. Esta constancia era un verdadero milagro moral que Dios obraba por medio de cada uno de los mártires en confirmación de la doctrina que ellos sellaban con su sangre. Y ya hemos dicho que Dios no obra ni puede obrar milagros para corroborar una mentira, claro. O más de que Dios a la vista de innumerables muchedumbre obraba a veces milagros tan grandes y tan manifiestos en sus mártires o con ocasión de su martirio, que los gentiles se convertían por centenares, es decir, veían todos milagros en todo momento y bueno, al ver esos milagros se convertían y se entregaban a su vez a los tormentos y a la muerte. Es claro que los mártires no eran impulsados al martirio por el deseo de conquistar humana gloria, no, porque muchos de ellos eran insensibles a este atractivo. Tales eran los niños, los esclavos y demás hombres y mujeres de baja condición, gran número de los cuales padeció también el martirio. Además, muchos padecían ignorados y sin dejar recuerdo siquiera de su nombre. Es decir, mucha gente moría martirizada y nunca nos enteramos nada, o nunca se enteró el pueblo. ¿Pero quién se enteró? Pues Dios. Tampoco obedecían a un ciego fanatismo o una loca terquedad. Semejante opinión era inconciliable con la noble serenidad, con la calma sublime, con la humilde confianza en Dios que los mártires manifestaban por doquier. Y terminamos diciendo esto. De manera que si los mártires no estaban sostenidos milagrosamente por el cielo, hay que convenir por fuerza en que es el mayor de los milagros el hacer sin milagro cosas tan milagrosas. Es decir, si se hacían tantos milagros, ¿por qué eran? ¿O gracias a quién? ¿Gracias al aspecto humano? No, gracias al aspecto divino, a la intervención de Dios en su iglesia. ¿Qué podemos sacar de conclusión acá para terminar? Nos vamos a quedar en la 253. Pues podemos sacar aquí para terminar la siguiente conclusión. Que nosotros debemos de darnos cuenta que estamos en la iglesia verdadera. Que estamos en un lugar que ha sido presentado por muchos mártires, es decir, por muchas personas que a través de los siglos han ofrecido su sufrimiento a Dios por la iglesia. Y es lo que nosotros conocemos que es la sangre de lo que son los mártires, que va a dar fruto hacia nuevos bautizados, hacia nuevas cosas en la iglesia. Y eso ha sido desde el inicio de la misma. Me recuerdo ahorita, por ejemplo, la historia que nos cuentan de esa, me parece, no recuerdo si era de San Agustín, me parece que es San Agustín, que agarró y una persona no creía en la Eucaristía y le dijo, a ver, vamos a hacer una cosa, le dice, me parece que San Agustín, agarra a tu burrito, creo que era un burro, y no les des de comer. Y lo vas a traer acá y vas a ponerlo junto a la Eucaristía que yo voy a traer y junto a lo que es la hierba. A ver qué pasa. Y le dice él, sí, claro, lo voy a hacer. Lleva al burrito que no había comido y en lugar de irse a la hierba para comer, va delante de Jesús Eucaristía y se postra y se inclina. Eso es algo que está por ahí, lo compartí de un video que está muy bonito. Repito, no me acuerdo si fue San Agustín o si fue San Antonio, no recuerdo cuál de estos santos, pero eso es un ejemplo precisamente de cómo Dios es el dueño de todo, cómo Dios es el dueño de la naturaleza, es dueño de nosotros, es dueño de todo lo que nos acontece en el mundo. Por eso, para terminar, ojo, tenemos que ofrecer las cosas a Dios. Y si estamos en la Iglesia Católica, no es para que estemos tranquilos, sin ningún problema, no. Es para que intentemos alcanzar la salvación en la Iglesia correcta, pero haciendo lo correcto. Es decir, acercarnos a los sacramentos,
y cumplir los mandamientos de Dios y de la iglesia. Eso es fundamental. Que el Señor les bendiga, nos vemos mañana, vamos a continuar mañana con este tema. Y pues nos faltan muchísimos temas que vamos a desarrollar muy interesantes. Estamos viendo el credo, pero está muy largo. Entonces seguiremos después con los diferentes temas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana más o menos a la misma hora. Saludos.